Como muchos sabréis, me gusta traer referencias al podcasting, ya sea en cine, en series, en libros, en fin. Pero en televisión y sobre todo en programas españoles no es muy habitual hasta ahora. Te damos la bienvenida Al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Muy buenas a todos, mi nombre es Jorge Marín y os doy la bienvenida a una nueva entrega de Al otro lado del micrófono, un metapodcast que diariamente, en pequeñas porciones de entre 5 a 10 minutos, pues os trae noticias, eventos, herramientas, curiosidades y referencias al podcasting, como es el caso de hoy, que quiero hablaros de una pequeña prueba que me puso mi gran amiga Carmenia Moreno, que por cierto ahora pondré una de sus cuñitas que me grabó para agradecer a Tony Moya, Desayunar a Baby Podcast, y Eleazar, del podcast Detrás del Bar, su apoyo a través de Ko-fi, porque ellos son los padrinos de esta entrega, y si tú también quieres unirte a ellos, pues puedes escuchar a mi compañera Carmen, que te tiene que decir esto. jorgemarinieto.com/café. En ese Ko-fi del que os hablé ayer podréis encontrar todas las ventajas si os convertís en suscriptores y padrinos de alguno de estos entregas. Y resulta que Carmen, además de grabarme estas cuñas que os pongo de vez en cuando pues hablamos, como es lógico, y sobre todo hablamos mucho de podcast y de podcasting porque es lo que más tenemos en común. Y siempre que ve algo relacionado con los podcasts o con el podcasting, siempre me reenvía mails o me manda fotos de que lo ha visto en alguna serie. Y hace poco me envió un mensaje de WhatsApp que decía lo siguiente. A ver si encuentras la labor de investigación de hoy. Hoy en la ruleta de la fortuna ha salido un tal Víctor que dice que tiene un podcast de cine de terror. ¿Quién es esa persona? Venga, te lanzo el desafío y que investigues. Un beso. Mi contestación que, a ver, así de memoria no caía, la verdad que no me sonaba, ¿no? Que si no veía, solamente con esta pista de un nombre y una temática del podcast, conozco a mucha gente del entorno del podcasting, pero que de memoria era bastante difícil, ¿no? Que al menos necesitaba una imagen. Bueno, el caso es que el mensaje se quedó ahí y aquí es donde quería lanzaros mi pequeña reflexión de hoy. Hace... no sé, 10, 12, bueno, estamos ya en 2023, 13, pongámosle 13 años o 14 años, era bastante habitual conocer a casi todo el mundo que hacía podcast en España, ya sea de una manera u otra, pues estaban todos relacionados porque no había muchos podcasters, pero hoy en día es casi imposible conocer a todo el mundo que hace podcast en España. Sin embargo, estaba equivocado y sí que conocía a este famoso Víctor que apareció en la ruleta de la fortuna. Resulta que Víctor es uno de los componentes de La Casa de mi Hermano, uno de mis podcasts habituales, pero claro, La Casa de mi Hermano no es ese podcast de terror al que hacía referencia a Carmen. Y además tengo el privilegio de conocer a Víctor porque fue uno de los asistentes a una de las primeras Pod Night en directo que realicé en el bar, a ver si recuerdo el nombre, en Xelavit, hace por lo menos, pues yo calculo que esto sería 2017 seguramente. Y bueno, no hablo mucho con él, pero sí que le escucho habitualmente y sobre todo ahora que han vuelto, y precisamente fue gracias a ese regreso de La Casa de mi Hermano donde me enteré que era el mismo Víctor de La Casa de mi Hermano. Y volví a hablar con Carmen y le dije, he tardado un mes y pico, porque esto fue el 14 de abril, bueno, 3 semanas, en encontrar a ese Víctor al que tú me planteaste en el reto, y sí que le conozco porque lo comentaron en su último podcast, en uno de sus últimos podcasts de La Casa de mi Hermano, y gracias a esta labor de investigación, tanto Carmen como yo encontramos el corte donde Víctor dice lo siguiente. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Pues te toca a ti, preséntate, porfa. Pues yo soy Víctor, vengo de Madrid, trabajo en un supermercado, soy un loco fanático de los videojuegos, es decir, podría estar horas y horas y horas y días encerrado jugando. Pensaba que iba a decir de la ruleta, me ha dejado plof. Bueno, la ruleta para como Fran en la hora de la comida. Vale. Me gusta mucho comunicar, me gusta mucho hablar y es por eso por lo que participo en varios podcasts.
Entre amigos, ¿no? Tenéis un montón de colegas y hacéis podcast. Tengo, sí, demasiados podcasts. ¿De qué habláis, Víctor? El principal, sí, puedo hacer un poquito de spam, el principal es La Casa de mi Hermano, que hablamos de lo que se llama cultura pop ahora mismo. Vale. Cine, videojuegos, cómics, serie de televisión. Luego tengo uno de misterio, que es el que menos habla de misterio, que se llama Misterio para Tres. Es el programa de misterio en el que menos vas a escuchar cosas de fantasmas y de Sí, sí. Por eso se llama de misterio, ¿no? y cosas del misterio. Y luego colaboro sobre todo con unos colegas de Jerez en un programa que se llama El Terror no tiene podcast, en el que hablamos única y exclusivamente de cine de terror. Ahí que es el género que más me gusta. Ahí sí. Y ahí hablamos de cine de terror. Bueno, Muy bien, pues ahí Víctor, queda el mensajito de Víctor, oye, y su momento de spam, que pues... Oye, todo un placer ver que la gente anuncia sus podcasts en prime time, porque recordemos que La Ruleta de la Fortuna es un programa mítico, mitiquísimo de la televisión en España, que no solamente se ve en España, sino que en Latinoamérica tiene un éxito arrollador. Y oye, ojalá y le hayan salido muchos nuevos oyentes y muchos nuevos suscriptores a estos 3 podcasts que recomienda Víctor. Así que ya hemos encontrado por fin una referencia al podcasting en la televisión española. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.